Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a avanzar la clase que corresponde a hoy día. Eh, Vamos a comenzar un nuevo capítulo que corresponde al capítulo de patología de páncreas. Eh, Hacíamos una pequeña, una pequeña introducción en cuanto a la anatomía y la fisiología de páncreas, que vamos a dejarlo para la próxima clase con afán de no alargar demasiado este tema. Este tema es un poquito uh, bastante largo porque es un tema que muy frecuente, es una patología muy frecuente en nuestro medio. Y es muy frecuente en nuestro medio, ¿por qué? Porque precisamente el problema de la colelitiasis asociado, en el caso sobre todo a la coledocolitiasis, en la gran mayoría de los casos puede evolucionar simplemente como una coledocolitiasis, pero en muchos pacientes no evoluciona solo como una coledocolitiasis, sino se complica con un problema de compromiso inflamatorio del páncreas, si bien en la gran mayoría de los casos las pancreatitis agudas en nuestro medio son de tipo leve, hay algunos que pueden progresar a una pancreatitis grave, que en muchos de los casos puede costar la vida a la paciente. Entonces, esta también la importancia que decía yo cuando llevábamos litiasis, coledocolitiasis y litiasis de la vía biliar, ¿verdad? De evitar que el paciente que inmediatamente haga una coledocolitiasis, siempre hay que tratar de que el paciente quede resuelto su problema con una colecistectomía asociada a la resolución de la coledocolitiasis. Precisamente, ¿por qué? Por esta complicación que vamos a llevar ahora. Esta complicación que pone en mayor riesgo al paciente. Una coledocolitiasis o una colelitiasis asociada a una coledocolitiasis en la gran mayoría de los casos, en general, suele resolverse favorablemente en la gran mayoría de los pacientes. En cambio, una complicación como una pancreatitis aguda ya resulta prácticamente una complicación que, si no evoluciona favorablemente, puede poner en riesgo la vida del paciente. Por esto es importante el problema de resolver no solo la coledocolitiasis, sino resolver la colelitiasis, es decir, sacar la vesícula para que ya no existan más cálculos que migren hacia la vía biliar. Entonces, hablamos ahora de este problema que es un poquito mucho más grave, el de la pancreatitis aguda. Entonces decimos que la pancreatitis aguda resulta prácticamente de la activación prematura de enzimas digestivas liberadas por el páncreas exócrino, principalmente tripsinógeno, que evoluciona a tripsina, que es la enzima activa, que es la que empieza a autodigerir prácticamente junto con una cascada del resto de las enzimas que se encuentran en el páncreas. Entonces, prácticamente se autodigiere el páncreas. Esto dentro de las células acinares, provocando una autodigestión y la producción de citoquinas proinflamatorias. Otro de los problemas que también se produce dentro del problema de la pancreatitis aguda. Afortunadamente, la mayoría de los casos en pancreatitis aguda son leves. 80% generalmente son leves. El restante son casos graves con una mortalidad hasta del 50%. Es decir, si un paciente llega a hacer una pancreatitis aguda grave, tiene prácticamente las posibilidades de un 50, la mitad, de llegar prácticamente a producirse la muerte del paciente. De ahí la importancia de esta complicación. La evolución de una pancreatitis depende mucho de cada paciente,
como ya hemos indicado, ¿verdad? Cada enfermedad se comporta de diferente manera en cada paciente. Entonces, la evolución puede ser desde una recuperación completa después de una pancreatitis aguda en el primer episodio, hasta una enfermedad crónica debilitante. El paciente puede recuperarse de una pancreatitis aguda o puede quedar con secuelas que lo conducen a la larga a una pancreatitis crónica. Entonces, aquí en la diapositiva estamos viendo estas relaciones importantes del páncreas. Vean que prácticamente está enmarcado en todo el duodeno, ¿verdad? En el marco duodenal. Su relación por una parte con el estómago, que está por delante del páncreas. El estómago está tapando el páncreas normalmente. Y inmediatamente por debajo, por la curvatura mayor del estómago, en relación en parte con la cara anterior del páncreas, también se encuentra el colon transverso. Vean estas relaciones importantes que a la larga producen una serie de complicaciones, sobre todo en el paciente con pancreatitis aguda grave. Aquí estamos viendo, ¿verdad? En esta otra diapositiva, el problema del colédoco, ¿verdad? Que pasa por detrás de la cabeza del páncreas, uniéndose con este conducto que se llama el conducto de Wirsung, que es el conducto de drenaje del páncreas. La unión de estos dos conductos va hacia la ampolla de Vater y las secreciones tanto del colédoco como las secreciones del páncreas pasan hacia el duodeno, a la segunda porción del duodeno. Muy bien. En cuanto a epidemiología, podemos decir que la pancreatitis aguda de origen alcohólico, que es la otra causa, que afortunadamente en nuestro medio también es no afortunadamente, sino desafortunadamente también es otra causa importante de pancreatitis aguda. No tanto como la pancreatitis aguda de origen biliar, o sea, por cálculo a nivel del colédoco. ¿De acuerdo? Es más frecuente en hombres con un mayor consumo en este sexo, mientras que la pancreatitis aguda biliar resulta prácticamente ligeramente más común en las mujeres. Hemos visto que el problema de la coledocolitis y consecuencia generalmente de una colelitiasis es más frecuente también en la mujer. Recordemos que la colelitiasis es un problema frecuente en la mujer, mucho más frecuente que en el hombre. Por esto, también aquí vemos de que si bien la alcohólica es un poco más frecuente en el hombre, pero en la mujer suele ser la pancreatitis aguda de origen biliar la más frecuente. La incidencia de pancreatitis aguda está aumentando progresivamente en las últimas décadas, probablemente debido al incremento de la tasa de obesidad. Hemos dicho que la obesidad también predispone a la larga al aumento de la prevalencia de colelitiasis, que a la larga puede producir una coledocolitiasis, que es la causa importante de pancreatitis aguda. En cuanto a la fisiopatología, en realidad hasta en la actualidad existen una serie de hipótesis de cómo comienza este problema de la autodigestión del páncreas. Y se han establecido las siguientes tres hipótesis en relación a cómo comenzaría el problema de la autodigestión. La primera hipótesis es el del reflujo biliar producido por una implantación temporal o permanente de un cálculo a nivel del esfínter de Oddi, que pondría en marcha el proceso de autólisis. Es decir, al estar obstruido el esfínter de Oddi por un cálculo, pasaría parte de bilis hacia el conducto pancreático. Y esta sería la causa de la activación de las enzimas, comenzando del tripsinógeno en tripsina, y toda la cascada de las enzimas pancreáticas. Una teoría.
Otra teoría, la del reflujo duodenal. Esto del reflujo duodenal se produciría en el momento en que los cálculos atraviesan prácticamente la ampolla de váter. En este momento, parte de la secreción que está en duodeno pasaría hacia el conducto de Wieser. Y sería el responsable del inicio del proceso, de la activación de las enzimas pancreáticas. En ese momento en que pasan los cálculos desde el colédoco hacia, atravesando la ampolla de váter o esfínter de Oddi, hacia el duodeno, en ese momento habría reflujo de contenido desde el duodeno hacia el conducto pancreático. Y esto sería lo que comenzaría la activación de la pancreatitis aguda. Y finalmente la tercera hipótesis, que es la que también es tal vez la más aceptada, es el problema de la hipótesis obstructiva. En nuestro medio, por ejemplo, es una de las causas, la más frecuente, la causa más frecuente de pancreatitis aguda en nuestro medio es el problema de la obstrucción del conducto colédoco. Entonces, la hipótesis obstructiva hace que la migración de los cálculos a través de la vía biliar produce bloqueo transitorio del esfínter de Oddi. Y por compresión extrínseca de la porción final del Wilson, hubiera un aumento de presión en el árbol pancreático, con paso de jugo pancreático al intersticio y activación enzimática. Entonces, como está obstruido el conducto de Wilson, aumenta la presión en el conducto de Wilson. Muchas enzimas que ya estaban siendo secretadas prácticamente a través del conducto de Wilson hacia la segunda porción del duodeno, no pueden llegar hacia el duodeno porque hay obstrucción. Entonces, esto aumenta la presión dentro del conducto de Wilson. Al aumentar la presión en el conducto de Wilson, muchos de la secreción pasa a través de los canalículos pancreáticos hacia el parénquima pancreático, hacia el intersticio pancreático. Y esta sería la causa de la activación de la autodigestión del páncreas. Hasta hoy, considero que entre las hipótesis que más se aceptan sería la hipótesis obstructiva, que es el medio en el cual prácticamente nuestras pancreatitis agudas están presentes en la gran mayoría de los pacientes. Entonces, aquí estamos viendo el problema de la cabeza del páncreas, ¿verdad? Donde observamos esta lesión importante. Aquí un área de necrosis, que como vamos a ver en las próximas diapositivas, es un elemento de pronóstico malo para el paciente. Entonces, definición, decimos que es la inflamación del páncreas exócrino. ¿De acuerdo? La pancreatitis aguda es principalmente un daño del páncreas exócrino. Dado daño generalmente reversible de las células acinares, que puede ser aguda o crónica, como ya hemos visto en la anterior diapositiva. Requiere 2 de 3 siguientes criterios para pensar en pancreatitis aguda. Podríamos decir, el síntoma más importante en pancreatitis aguda viene a ser el dolor abdominal. El paciente recurre a emergencias, a la consulta, generalmente por el dolor abdominal. Entonces, uno de los criterios importantes es el dolor abdominal. Segundo, el laboratorio. Elevación de las enzimas, amilasa y lipasa. Y finalmente, un tercer criterio, el hallazgo que se puede producir en pancreatitis aguda en la tomografía computada. Estos 3 criterios importantes para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Por ejemplo, si el diagnóstico lo hacemos por dolor abdominal y elevación de enzimas pancreáticas, no es necesario, por lo menos en las 3 primeras, según la evolución del paciente, en los 3 primeros días no es necesaria la tomografía.
En cambio, al contrario, cuando el dolor abdominal sugiere pancreatitis aguda, pero las enzimas en el laboratorio como la amilasa y la lipasa están normales, aquí sí podríamos inferir que necesitamos una tomografía computada para descartar si hay o no hay pancreatitis aguda. En la diapositiva esto prácticamente queda como un ejemplo de cuán importante es el dolor en pancreatitis aguda, que el paciente generalmente puede adoptar esta posición que se llama una posición genopectoral. No siempre van a ver ustedes los pacientes con esta posición, lógicamente, de pancreatitis aguda. Generalmente el pancreatitis viene con un paciente tomándose el abdomen con las manos y prácticamente con dorsiflexión del tronco, ¿verdad? El dolor tiene de tal intensidad que el paciente ya no lo soporta. Muchas veces el paciente puede tender a la lipotimia, o sea, al desmayo, consecuencia de un shock neurogénico producido por el dolor. El dolor es intensísimo en pancreatitis aguda. Bueno, la etiología. Aquí tenemos que hablar ahora cuál es la causa. En nuestro medio, la causa más importante, ustedes van a poder ver en la práctica clínica, de que la gran mayoría de nuestros pacientes con pancreatitis aguda son de origen biliar. Aquí está entre 40 a 70% del desarrollo de pancreatitis aguda. Por mi experiencia, yo diría que es más. Debemos estar entre el 80, 85 hasta 90% de pacientes que vemos con pancreatitis aguda son generalmente de origen biliar. Esta es la causa más importante de pancreatitis en nuestro medio. Lógicamente, la migración de un cálculo que generalmente se forma en que está en la vesícula, recorre la vía biliar, ¿verdad? El cístico llega al colédoco para producir una obstrucción de salida del conducto del jugo pancreático en líneas inferiores a 5 milímetros. Y aquí nuevamente volvemos a recalcar, ¿verdad? Cuando hablamos de colelitiasis y decíamos que no siempre hay que esperar que el cálculo crezca. Hay todavía ese concepto de que como son cálculos pequeños, todavía no tiene importancia. Cuando sean grandes, cuando el cálculo sea grande, tal vez sea necesario operar. Al contrario, veamos que los cálculos pequeños, los que están por debajo de 5 milímetros, son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque estos pueden salirse de la vesícula a través del cístico e ingresar en el colédoco y provocar esta complicación que puede ser grave, como la pancreatitis aguda. En la actualidad ya existen equipos de mayor tecnología, como son los ecógrafos, con mayor capacidad de resolución. En un tiempo, cuando aparecieron los ecógrafos de inicio, esta causa de pancreatitis idiopática, recuerden que en medicina, cuando hablamos de idiopático, queremos decir que no sabemos cuál es la causa, ¿no? Entonces, muchas de estas pancreatitis idiopáticas correspondían a microlitiasis o barro de la vesícula biliar como causa reconocida de pancreatitis aguda. Entonces, muchas de estas pancreatitis llamadas idiopáticas eran consecuencia de una microlitiasis o barro biliar, que lógicamente por la capacidad del aparato, en este caso el ecógrafo, no eran identificados a nivel del colédoco. Bueno, otra causa menos importante de pancreatitis aguda es el problema del alcohol. El alcohol se estima que es prácticamente en un 10% de los alcohólicos crónicos llegan a padecer una pancreatitis aguda. La frecuencia de ingesta de alcohol generalmente 4 veces por día, al menos por 2 décadas. El consumo ocasional de grandes cantidades de alcohol generalmente no suele producir pancreatitis aguda. Vean que tiene que ver mucho la frecuencia con la que se bebe y el tiempo que se bebe. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de pancreatitis aguda de origen alcohólico.
que si bien no es lo más frecuente en nuestro medio, no quiere decir que no vemos pancreatitis aguda de origen alcohólico. Se ven muchas pancreatitis también de origen alcohólico en el paciente en el cual existe antecedentes de embolismo crónico. Generalmente más de 10 años, 20 años de ingesta alcohólica frecuente de alcohol. O sea, la ingesta alcohólica en dosis sociales, como llamamos, ¿verdad? Alguna vez, qué sé yo, una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, eso no produce. ¿De acuerdo? Lo que produce son la ingesta frecuente y continua por varios años. La obesidad ya la hemos dicho, tiene relación directa con el problema de la formación de cálculos en la vesícula, con migración hacia el colédoco. Fármacos. Hay algunos fármacos que se han descrito como causa de pancreatitis aguda, como es la azatioprina, los estrógenos, la furosemida, las sulfonamidas y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, los antihipertensivos como el losartán. Todos estos medicamentos podían ser en alguna situación entre los casos raros de pancreatitis aguda. Obstrucción al flujo pancreático. Que no sea litiasis. O sea, si bien la primera causa de obstrucción del colédoco que va a provocar pancreatitis aguda es los cálculos, o sea, la presencia de un cálculo en el colédoco, no siempre la obstrucción en el colédoco se da simplemente por cálculos, sino también hay otras causas de obstrucción del colédoco, que también pueden producir pancreatitis aguda. Estas son, por ejemplo, cualquier tumor pancreático. El cáncer de páncreas, en determinado momento, en su evolución, puede evolucionar como una pancreatitis aguda por obstrucción del colédoco. Alteración de las estructuras en la encrucijada biliopancreática, como el páncreas divisum, por ejemplo, que es una alteración congénita en la cual prácticamente el páncreas persiste dividido, como ocurre en la fase embrionaria. Recuerden que en la fase embrionaria el páncreas no es una sola víscera, ¿de acuerdo? Es una víscera que tiene una porción dorsal y una porción ventral, que hasta llegado el momento del nacimiento, generalmente es que se unen estas dos porciones para formar el páncreas. Muchas veces pueden persistir así dividido. Esto es lo que llamamos páncreas diviso, que también provoca una hipertensión, sobre todo en el conducto accesorio de drenaje del páncreas llamado conducto de Santos. Hipertrofia, fibrosis del esfínter de Oddi. Las alteraciones que se puedan producir en el esfínter de Oddi, como ser, por ejemplo, una fibrosis del esfínter de Oddi secundaria, por ejemplo, a una papilotomía transendoscópica, por ejemplo, que pudiera provocar una fibrosis del Oddi, también puede ser causa de en la evolución del paciente, puede provocar una pancreatitis aguda. Los parásitos, medio raro, pero puede suceder que algún parásito, en algún parásito, sobre todo los ascaris, pueden llegar a obstruir el conducto. La iatrogenia prácticamente en la actualidad ya es una causa rara de pancreatitis aguda al inicio del problema de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica al inicio había este problema de que el paciente posteriormente al examen de hacerse una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, el paciente podía presentar una pancreatitis aguda. En la actualidad ya se ha dominado este sistema. Los colegas que hacen este tipo de exámenes generalmente los mantienen a los pacientes a veces por 12 horas, 24 horas de observación después de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o con esfinterotomía o sin ella, ¿de acuerdo? Entonces los mantienen en observación para ver
cómo evoluciona. En la gran mayoría de los casos, en la actualidad, esta complicación ya es menor, es rara. Entre las causas metabólicas, entre las causas más raras todavía de pancreatitis aguda está el problema de la hipertrigliceridemia. Los triglicéridos normales están alrededor de 150 a 200 miligramos por decilitro. Cuando los triglicéridos están por encima de 1000 miligramos por decilitro, podrían provocar una pancreatitis aguda. Esto suele ser lo más raro. Lo mismo ocurre con la hipercalcemia, como ocurre en los trastornos metabólicos como el hiperparatiroidismo, en el cual las concentraciones de calcio pueden ser altas, con precipitación de calcio a nivel del conducto de Wilson y obstrucción del conducto de Wilson que puede provocar una pancreatitis aguda. Finalmente están los traumatismos, sobre todo los traumatismo o contusión abdominal. Los traumatismos cerrados de abdomen pueden producir una pancreatitis aguda. En la diapositiva estamos viendo este elemento. Este es el elemento productor, no en todos los casos, pero en muchos casos, la obstrucción de la vía biliar. Aquí estamos viendo en la ecografía el conducto colédoco retropancreático con un cálculo en el conducto pancreático. Esta suele ser la causa inicial de un problema de pancreatitis aguda. Presentación clínica. El dolor abdominal es de inicio súbito o rápido en el epigastrio, irradiado hacia ambos hipocondrios y a veces irradiado hacia la espalda. Este es el llamado dolor en cinturón, que suele ser clásico en la pancreatitis aguda. Continuo y de intensidad creciente. Esto es lo que nos permite diferenciar de una coledocolitiasis. ¿De acuerdo? El dolor en la coledocolitiasis generalmente es cólico al inicio, pero cuando el cálculo va descendiendo y se impacta prácticamente en el esfínter de Bode, cambia el tipo de dolor y se convierte en un dolor continuo. Al paciente ya no le calma, ya no hay esos intervalos de que sube el dolor, baja un poco y nuevamente vuelve a aparecer el dolor. Ya no, el dolor comienza en la pancreatitis aguda. Cuando ya hay compromiso pancreático, el dolor comienza y ya no cambia el tipo de dolor. Y algo más llamativo que debe llamarnos la atención es que el dolor cada vez es más y más intenso, hasta que el paciente muchas veces no lo puede tolerar. Colecciones agudas de líquido, porque recuerden que el proceso inflamatorio que se produce a nivel del páncreas, consecuencia de la autodigestión que se está produciendo en el páncreas, hay una serie de colecciones inflamatorias agudas que se producen. Y estas colecciones pueden ir a través de las diferentes formaciones peritoneales, sobre todo del peritoneo visceral, hacia la fosa renal. Entonces, en este tipo de pacientes podemos tener hasta una puniopercusión positiva, que nos puede hacer pensar que tiene problema de tipo renal o urinario, ¿verdad? También este material puede viajar a través del conducto parietocólico derecho hacia la fosa ilíaca derecha, provocando un proceso inflamatorio, una peritonitis química en esta zona, que puede simular dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, simulando prácticamente una apendicitis aguda. Vean entonces que la secreción que se produce a nivel del páncreas puede viajar en diferentes zonas y puede hacer confundir un poco la sintomatología que presenta el paciente por la localización del dolor, que lo clásico es que el paciente tenga dolor en el epigastrio irradiado hacia ambos hipocondrios. Esto es lo clásico de pancreatitis aguda. Pero vean que hay situaciones en las cuales el dolor puede estar localizado en la fosa ilíaca derecha o puede estar localizado en una fosa renal, o sea, dando una puniopercusión positiva. Se exacerba en el decúbito y disminuye en genupectoral.
Recuerden que por detrás, recuerden que el páncreas está en el retroperitoneo. Y por detrás del páncreas está el sistema esplácnico, que viene a ser prácticamente el sistema nervioso del abdomen. Entonces, una víscera completamente inflamada y se está autodigiriendo, en contacto directo con el sistema esplácnico, provoca intenso dolor. Por esto, el paciente siente intensificación del dolor cuando se pone en decúbito dorsal, o sea, se acuesta de espaldas. Por esto, generalmente, el paciente se pone en esta posición, como decíamos, la de genupectoral, que la hemos visto en la anterior diapositiva. Lo que vemos más frecuentemente en el paciente es en un paciente en decúbito lateral, generalmente con las piernas flexionadas sobre el abdomen. Cuando se pone de cúbito dorsal, generalmente se le intensifica el dolor por esta relación anatómica que existe. A la exploración del abdomen, dolor o hipersensibilidad predominante en hemiabdomen superior y mesogastria. Lo que vamos a poder observar en el paciente a la palpación sobre todo profunda y palpación superficial, sobre todo cuando la pancreatitis aguda ha evolucionado en forma importante, ya puede haber dolor a la palpación superficial en el hemiabdomen superior y parte de mesogastria. Es frecuente el hilio paralítico, que puede prolongarse varios días. El abdomen aparece distendido sin evidencia de peristaltismo y falta de eliminación de gases y heces. Este material inflamatorio que se produce a nivel del páncreas se vacía prácticamente hacia la cavidad abdominal. Y esto va a provocar una irritación peritoneal, o sea, una peritonitis química a nivel del peritoneo, a nivel de la cavidad peritoneal. Este vaciamiento de este material inflamatorio paraliza prácticamente el peristaltismo intestinal. En consecuencia, como síntoma aparece en el paciente que no puede eliminar gases ni materia fecal. Consecuencia del hilio paralítico, se paraliza el intestino. Entonces, muchas veces puede ser confundido, como vamos a ver en otro tema cuando estemos en intestino delgado, el problema de la obstrucción intestinal o hilio adinámico, en la cual el paciente no puede eliminar gases por el ano. Es frecuente en pancreatitis necrotizante, el exudado hemorrágico diseca los planos anatómicos hasta alcanzar el tejido celular subcutáneo, produciendo un tinte cianótico en la piel. Recuerden que las enzimas que se están secretando prácticamente a nivel del páncreas inflamado son varias enzimas. Entre estas está prácticamente la lipasa, ¿verdad? Una de las enzimas importantes. Y estas, lógicamente, este contenido inflamatorio va disecando prácticamente los planos superficiales de la piel hasta llegar al tejido celular subcutáneo, prácticamente digiriendo la grasa subcutánea del tejido celular subcutáneo. Y aparece entonces como signo equimosis a nivel del flanco o a nivel de la región periumbilical. Hablamos de signo de Cullen cuando esta cianosis se presenta en la región periumbilical. Y hablamos de signo de Grey-Turner cuando habla en los flancos, como estamos viendo en la diapositiva. Vean esta coloración cianótica, ¿verdad?, que está apareciendo en el paciente, el llamado signo de Grey-Turner. Lamentablemente, estos signos son de mal pronóstico, porque se dan en la pancreatitis aguda grave necrotizante. En consecuencia, estos signos no lo vamos a ver nosotros en una pancreatitis aguda leve.
vamos a ver en pancreatitis aguda grave en el paciente y en consecuencia van a ser signos de mal pronóstico en el paciente. La fiebre puede ser moderada cuando hay una fiebre muy alta. Podemos pensar en una sobreinfección de algún punto necrótico en el páncreas. Generalmente la fiebre suele ser moderada en pancreatitis aguda. La ictericia. Uno de los elementos que aparece importante en el diagnóstico también de pancreatitis aguda es el problema de la ictericia. Al inicio es transitoria, generalmente se debe por edema de la cabeza del páncreas. Recuerden que el colédoco está pasando por detrás de la cabeza del páncreas. Si el páncreas se edematiza, lógicamente va a comprimir el colédoco. Y esto va a provocar una obstrucción del colédoco. Y en consecuencia el paciente aparece ictérico. En la medida que disminuye el edema de la cabeza del páncreas y disminuye la compresión del colédoco, el paciente vuelve a la normalidad. Lo que ocurre, por ejemplo, en pancreatitis aguda de origen alcohólico. Mientras el páncreas esté edematizado, comprime el colédoco y el paciente aparece ictérico. En la medida en que va cediendo con el tratamiento el edema del páncreas, entonces el paciente, el colédoco ya no es comprimido, en consecuencia el paciente vuelve a una coloración normal. En cambio, cuando se trata de pancreatitis aguda de origen biliar, generalmente la ictericia, al contrario de desaparecer, cada vez aumenta más. Esto nos está indicando una obstrucción de la vía biliar. Exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios, generalmente en el hemograma lo que vamos a encontrar es un hematocrito, generalmente elevado, consecuencia de hemoconcentración, que viene a ser a su vez consecuencia de deshidratación. Recordemos que el paciente, como vamos a ver más adelante, se produce una gran pérdida de líquido en el paciente con pancreatitis aguda. También podemos encontrar leucocitosis con desviación izquierda, consecuencia del proceso inflamatorio agudo que se está produciendo en el paciente. Creatinina, urea y nitrógeno ureico, si no se restablecen con la rehidratación, hay que pensar en pancreatitis aguda grave. Como vamos a ver en el tratamiento, la hidratación es un elemento importante en el tratamiento de pancreatitis aguda. Si lo rehidratamos al paciente y lamentablemente la creatinina sigue alta, la urea y el nitrógeno ureico, hay que pensar que el paciente ya tiene una pancreatitis aguda grave. Glicemia elevada, generalmente secundaria a secreción de glucagón. Esta es una reacción secundaria principalmente a la disminución de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Una glicemia elevada en relación a la secreción de glucagón, consecuencia principalmente de una reacción de retroalimentación. La calcemia generalmente está descendida. El calcio en la sangre generalmente suele estar descendido en pancreatitis aguda y se cree que se debe a que el calcio es utilizado en la saponificación de la necrosis. Esto es lo que normalmente encontramos en pancreatitis aguda. Si al contrario encontraríamos una hipercalcemia en el paciente con toda una sintomatología de pancreatitis aguda, hay que pensar en la etiología, ya no sería una etiología biliar, sino una etiología probablemente de tipo metabólico como el hiperparatiroidismo. Como hemos dicho, hay una gran pérdida de líquidos y también de electrolitos hacia el tercer espacio y otros espacios más que a continuación vamos a describir. En consecuencia, es importante la dosificación de iones, es decir, en un ionograma, midiendo sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, importante para determinar el desequilibrio electrolítico que se puede producir en un paciente con pancreatitis aguda.
En el hepatograma, ¿qué vamos a encontrar en el hepatograma? Si es un paciente con una pancreatitis aguda de origen biliar, vamos a encontrar bilisubinas levemente elevadas por el edema transitorio, como ocurre, por ejemplo, en la pancreatitis aguda de origen alcohólico, ¿verdad? Mientras esté edematizado, comprime el colédoco, se eleva en el laboratorio las bilisubinas. Cede el proceso inflamatorio, disminuyen las bilisubinas en el laboratorio, ¿verdad? Si los ascensos cada vez son mayores y progresivos, hay que pensar en litiasis de la vía biliar. Esta es la causa de la pancreatitis aguda. La fosfatasa alcalina también está elevada a consecuencia del proceso obstructivo que se está produciendo en el colédoco. La deshidrogenasa láctica generalmente está elevada en las formas graves. Por encima de 270 unidades internacionales por litro, la deshidrogenasa láctica puede significarnos una pancreatitis aguda. Y llegamos a los elementos más importantes, la determinación de amilasa. La determinación de amilasa en sangre o amilasa sérica tiene las siguientes características. Generalmente se eleva entre las 2 a 12 horas y se normaliza entre el tercer al quinto día. ¿Cuándo es importante la amilasa como diagnóstico de pancreatitis aguda? Cuando se eleva por lo menos 3 veces o más el valor normal. Aunque la elevación de la amilasa no tiene relación con la gravedad de la pancreatitis aguda. Pero debemos pensar en pancreatitis aguda en una elevación, por ejemplo, de 3 veces o más el valor normal. ¿De acuerdo? Elevaciones ligeras de la amilasa no significan pancreatitis aguda. Elevaciones, por ejemplo, de 121, 125, no significan pancreatitis aguda. Recuerden que la amilasa también se eleva en otras patologías de otros órganos, como ocurre, por ejemplo, con la obstrucción intestinal, en la cual también la amilasa se puede elevar. Entonces, a continuación, lo que nos quedaría la amilasuria. La amilasuria tiene la ventaja siguiente. La amilasuria persiste entre los 7 y los 10 días de iniciada la patología y generalmente se hacía en determinación de 24 horas, pero ahora hay reactivos para la determinación en la orina de cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces la amilasuria puede persistir mucho mayor tiempo que la amilasemia elevada. Y finalmente la lipasa sérica. La lipasa sérica tiene la ventaja de que se mantiene elevada por más de 14 días. El aclaramiento plasmático de la lipasa a través, o su paso a través del glomérulo renal, es mucho más lenta. Por eso es que permanece más tiempo la lipasa elevada. Valores de amilasa y lipasa no son predictores de severidad. Es decir, si tenemos amilasas, por ejemplo, una amilasa de 1000, 1500, decir que es una pancreatitis aguda grave, no. No hay relación entre la elevación de la lipasa o la amilasa, no hay relación con la gravedad de la pancreatitis aguda. Los triglicéridos generalmente en los casos de hipertrigliceridemia, esta sería la causa de la pancreatitis aguda. Los triglicéridos normalmente debieran estar en valores normales, pero si encontramos una hipertrigliceridemia en el paciente, podemos pensar que la causa es una causa metabólica, la causa de la pancreatitis aguda, como ocurre con la hipertrigliceridemia. Algo que sí debe llamarnos la atención, que la hipertrigliceridemia interfiere con la determinación de amilasa y no con la determinación de amilasuria. Esto principalmente en algunos pacientes en los cuales podemos tener interferencia en cuanto a la determinación de amilasa, ¿de acuerdo? Pero si medimos la amilasuria, o sea, la amilasa en orina, generalmente vamos a encontrar que está también, que continúa elevada. O sea, no interfiere con la amilasuria. La proteína C reactiva. La proteína C reactiva ha sido uno de los elementos, entre los varios que se han ensayado en el laboratorio, como elemento importante de
demostración de necrosis pancreática. 48 horas después del inicio de la enfermedad, está correlacionada con la presencia de necrosis pancreática con un punto de corte de 150 miligramos por decilitro. Vean que generalmente la proteína C reactiva generalmente está por debajo de 6, normalmente. En cambio, vemos que en los pacientes que con una evolución de pancreatitis aguda por encima de los 48, a las 48 horas, si hacemos una proteína C reactiva, que es cuando debemos pedirla, no de inicio, no nos sirve de inicio. Nos sirve generalmente por encima de las 48 horas para determinar si el paciente tiene algún indicio de necrosis pancreática. Entonces vamos a ver que los puntos de corte, por ejemplo, una proteína C reactiva de 150 miligramos por decilitro, sospechosa de que hay necrosis pancreática. A través de los años se ha tratado de ver en pancreatitis aguda, de predecir cuál va a ser la evolución del paciente. Este paciente va a salir favorablemente o este paciente se va a complicar y finalmente se va a morir. Entonces se han ideado múltiples escalas multifactoriales que nos permiten medir o predecir la gravedad de la pancreatitis aguda. Ahí está, por ejemplo, dentro de las escalas factoriales, el Apache 2, que puede establecerse un score en cualquier momento. En cualquier momento evolutivo, su principal desventaja es que precisa varios factores para determinar el Apache 2. Generalmente 12 elementos, 12 factores debemos determinar en el laboratorio para hacer un Apache 2. Y a veces hay muchos laboratorios que no tienen siquiera todas las pruebas. O por otra, el paciente no tiene medios como para poder determinar todos estos factores, 12 factores en el laboratorio para determinar prácticamente gravedad en el paciente. Entonces, consideramos generalmente un puntaje igual o mayor a 8 como riesgo de muerte, prácticamente con un Apache 2. Lo que generalmente es usual y a veces necesario en pacientes de acuerdo a su nivel económico, es la combinación de 2 o más factores pronósticos es útil para predecir gravedad. Uno de los elementos que se han utilizado desde hace ya muchos años, prácticamente con este autor prácticamente de una escala multifactorial como es la escala de Ramson, ha sido prácticamente uno de los elementos más importantes. ¿Cuál era la desventaja del Ramson? Del Ramson, la desventaja era que había que esperar 48 horas para medir prácticamente todas las pruebas que se toman en cuenta en los criterios o en la escala multifactorial de Ramson para determinar gravedad. No se podía hacer al inicio, al ingreso del paciente, como ocurre, por ejemplo, con la escala de Apache 2. Entonces, a las 48 horas, generalmente se pueden hacer los criterios de Ramson. Valora 11 factores, 5 al ingreso y 6 a las 48 horas. Un valor igual o mayor a 3 puntos se considera generalmente pancreatitis aguda grave. Entonces, en la diapositiva estamos aquí, ¿verdad? Escala multifactorial de Ramson. Aquí están los primeros, en las primeras al ingreso, esto al ingreso, y después a las 48 horas. Eso nos permite determinar la gravedad de la pancreatitis aguda. Entonces, consideramos que si encontramos 3 puntos positivos en los criterios de Ramson, podemos pensar una pancreatitis aguda grave. Y si medimos un Apache 2 al ingreso, esto se hace al ingreso, ¿verdad? Si se puede hacer, generalmente nos da un índice importante de mortalidad en el paciente cuando está por encima de 8. Los criterios positivos de los 11, 8 son positivos,
Entonces estamos en presencia de una pancreatitis aguda grave en un paciente con alta mortalidad. Al Apache 2 algunos autores lo han agregado un factor más, el factor obesidad. Entonces aparece el Apache 2O. ¿Qué quiere decir? Que al Apache de los 11 factores que se determinan en el Apache, 2, le agregamos obesidad. Entonces estamos en presencia de esta escala denominada Apache 2O. En los últimos tiempos también han aparecido múltiples escalas multifactoriales. Prácticamente están alrededor de 11, 12 múltiples escalas factoriales que se pueden hacer en pancreatitis aguda. Una de las que también se está utilizando mucho en nuestro medio es el BISAP. El BISAP predice la severidad en las primeras 24 horas. ¿Qué toma en cuenta el BISAP? El BISAP evalúa 5 criterios donde está el nitrógeno ureico, mayor de 25 miligramos por decilitro, la edad, mayor de 60 años, deterioro mental en el paciente, presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y efusión pleural. Estos son los valores, los 5 valores que toma el BISAP. ¿De acuerdo? Y un valor mayor de 2 eleva 10 veces el riesgo de mortalidad. Entonces, vean que todas estas escalas factoriales nos sirven sobre todo para determinar qué va a pasar con el paciente cuando esté ingresando. Un índice que también se está utilizando en los centros que tienen tomografía computada prácticamente como un medio más de diagnóstico en pancreatitis aguda. No todos los centros tienen un tomógrafo prácticamente en el centro hospitalario. Recuerden que hay muchos centros donde prácticamente el paciente tiene que ser trasladado para hacer una tomografía. Pero en los centros donde hay tomografía computada, entonces el índice de severidad por tomografía computada sumada el Baltasar al grado de necrosis, con un total igual o mayor a 5, prolonga la estadía hospitalaria. Dentro de todos estos predictores que hemos nombrado, aunque existen, como les digo, entre 12 elementos, 12 escalas multifactoriales más para determinar gravedad en pancreatitis aguda. Aquí estamos tomando en cuenta los que más se utilizan. ¿De acuerdo? El Apache 2, el Apache O, el Ramson y la escala multifactorial donde se toma en cuenta la tomografía computada más conocida como la clasificación de Baltasar, que toma en cuenta la necrosis que está produciéndose en el páncreas. Esta escala, la de Baltasar asociada, donde asocia prácticamente asociada a la necrosis pancreática, es la que ha resultado de mayor utilidad, sobre todo en pacientes con pancreatitis aguda grave, para determinar, uno, la prolongación de la estadía hospitalaria, que obedece generalmente a múltiples complicaciones que va a presentar el paciente. De todas maneras, de estos 12 a 15 escalas multifactoriales que existen para determinar el pronóstico en pancreatitis aguda, no existe un predictor fidedigno, exacto, confiable en lo absoluto. De todos se ha encontrado que esta escala de Baltasar más la necrosis hepática es la que mejor nos permite determinar la situación del paciente con pancreatitis aguda. Eso estamos determinando aquí, ¿verdad? Este es el caso de Baltasar y aquí está el índice de necrosis. Entonces observamos
que un total igual o mayor a 5 puntos significa una pancreatitis aguda grave que va a producir una estadía hospitalaria prolongada por múltiples complicaciones que va a sufrir el paciente. Dentro de los otros exámenes más simples que se puede hacer en pancreatitis aguda está la radiografía simple de abdomen, donde vamos a ver el asa centinela, que generalmente es un nivel hidroaéreo justo en la localización anatómica del páncreas. Vamos a ver una placa simple de abdomen. O el denominado colon cortado, que consecuencia del hilio paralítico que se produce en el paciente, no encontramos aire en parte del colon transverso. Y es como si el colon se hubiese cortado. Vemos colon ascendente, ángulo hepático, y se interrumpe el colon. Y nuevamente vuelve a aparecer en el ángulo esplénico hasta el colon descendente, sigma y demás. Parece que se hubiese cortado el colon. Eso es consecuencia del hilio paralítico que se produce en la pancreatitis aguda. Otro signo también que lo podemos ver en la radiografía simple de abdomen es el hilio adinámico, con múltiples niveles hidroaéreos en todo el abdomen, ¿verdad? Llamada también niveles hidroaéreos en escalera. Por todas partes se ven niveles hidroaéreos, consecuencia del hilio paralítico. Se puede ver también en una placa simple de abdomen. Radiografía de tórax. Es importante la radiografía de tórax porque es frecuente que los pacientes con pancreatitis aguda presenten atelectasias a nivel de las bases pulmonares o también presenten un desame pleural, que puede ser generalmente más frecuente izquierdo, pero también existen algunos pacientes en los cuales podemos encontrar desame pleural bilateral. Y finalmente llegamos al examen que con seguridad es el primero que vamos a solicitar en el paciente. Además de la placa simple de abdomen, lo primero que vamos a solicitar seguramente una ecografía abdominal. En la ecografía abdominal, en la fase inicial, o sea, cuando está ingresando prácticamente el paciente, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos va a informar la ecografía? Uno, el edema, el aumento del páncreas, que puede estar localizado principalmente en alguna parte del páncreas o todo el páncreas. ¿De acuerdo? Páncreas aumentado de tamaño. Generalmente, desde el punto de la ecogenicidad, es hipoecogénico en la pancreatitis aguda. Nos va a poder también identificar la litiasis biliar, es decir, cálculo en la vía biliar. Y lógicamente, con presencia de cálculo en la vía biliar, nos va a permitir ver dilatación de la vía biliar. Cuando pasen varias semanas y hagamos control ecográfico, esto es ya en la fase tardía de la pancreatitis aguda, la ecografía nos puede permitir ver los pseudoquistes y las colecciones líquidas. La tomografía computada, como examen importante en pancreatitis aguda grave. La tomografía computada solamente se pide en pancreatitis aguda grave, no en pancreatitis aguda leve. Moderadamente grave o grave. En estos pacientes sí está indicado hacer tomografía computada. Tiene el papel fundamental en la confirmación de la gravedad de la pancreatitis aguda, es el patrón de oro para el diagnóstico de complicaciones locales, especialmente la necrosis. Debe realizarse con contraste, tomografía computada con contraste. Permite caracterizar presencia de colecciones como pseudoquistes. La tomografía computada está únicamente indicada en pancreatitis aguda grave, recalcamos, y no antes de las 72 horas, porque en ese tiempo no sirve la pancreatitis aguda, probablemente no vamos a encontrar nada, ninguna alteración. Pero a partir de las 72 horas es cuando si el paciente esté evolucionando desfavorablemente, es importante la tomografía computada porque nos va a permitir determinar ya las complicaciones que pudieran haber en la evolución de la pancreatitis aguda.
La gradación de la gravedad de la pancreatitis aguda por tomografía se basa principalmente en la escala de Baltasar más el grado de necrosis. La mejor. Hemos dicho que esta escala multifactorial, como toma en cuenta principalmente la tomografía, los hallazgos de la tomografía y la necrosis, es prácticamente el examen complementario más importante para determinar la gravedad de la pancreatitis aguda. En la diapositiva lo que estamos viendo es un área de necrosis. Vean prácticamente un área. Este es ya prácticamente una pieza quirúrgica en la cual se observa todo el área necrótica que se ha producido en el paciente. Escala de gravedad para pancreatitis aguda Atlanta número 2. 2002. A partir del 2012 se ha modificado un poco el nombramiento, podríamos decir la gravedad de la pancreatitis aguda. O sea, de principio era pancreatitis aguda grave y pancreatitis aguda leve. A partir de Atlanta, de la clasificación de Atlanta, tenemos una pancreatitis aguda leve, una pancreatitis aguda moderadamente grave y una pancreatitis aguda grave. ¿Cuáles son las diferencias entre estas pancreatitis? En la pancreatitis aguda leve, cuando decimos que el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, cuando hay ausencia de falla orgánica y no tiene complicaciones ni locales ni sistémicas. Y estas generalmente se resuelven durante la primera semana. Afortunadamente, este es el tipo de pancreatitis aguda que con mayor frecuencia vemos en nuestro medio. Pancreatitis aguda leve, afortunadamente. Cuando hablamos de pancreatitis aguda moderadamente grave, cuando la falla orgánica es transitoria. Cuando hablamos de falla orgánica transitoria, cuando la falla orgánica está presente en las primeras 48 horas y después vuelve a la normalidad del paciente. Entonces, hablamos de falla orgánica transitoria, o sea, transitoriamente hay falla orgánica. El paciente resuelve la falla orgánica y vuelve a la normalidad. Entonces, estamos hablando de pancreatitis aguda moderadamente grave, asociada a complicaciones locales o sistémicas. Este tipo de pancreatitis generalmente resuelve entre las 2 a las 3 semanas de evolución. Finalmente llegamos a la pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda grave, en la cual la falla orgánica es persistente, es decir, no se resuelve ya la falla orgánica en 48 horas, persiste más allá de las 48 horas. Además, ya que aquí las complicaciones pueden ser únicas o múltiples, complicaciones locales o complicaciones sistémicas. Mortalidad en este tipo de pacientes generalmente de entre 36 a un 50%. Vean que la mortalidad en pancreatitis aguda grave es importante. La mitad de los pacientes pueden llegar a morir. Tipos de pancreatitis aguda grave. Existen dos tipos de pancreatitis aguda grave desde el punto de vista, podríamos decir, histológico, porque la pancreatitis aguda intersticial o edematosa ocurre en el 80 al 90% de los casos sin tejido necrótico identificable por tomografía computada. Dije mal, dije histología, no por tomografía computada. ¿Ya? O sea, pancreatitis aguda intersticial o edematosa es la que ocurre en el 80 al 90% de los casos. Esta es la que vemos nosotros como pancreatitis aguda leve. Desde el punto de vista de la tomografía computada, la vemos como un caso de edema, un edema de la glándula pancreática. No hay tejido necrótico. Entonces, hablamos de pancreatitis aguda intersticial o edematosa. En cambio, en la pancreatitis aguda necrotizante, aquí hay inflamación asociada a necrosis pancreática. Desde el punto de vista de la tomografía, entonces,
hablamos de pancreatitis aguda necrotizante, cuando además del proceso inflamatorio ya hay áreas de necrosis en el páncreas. Acabamos de hablar de falla orgánica y decimos hay una falla orgánica persistente y una falla orgánica transitoria. Entonces, cabe preguntarse y decir, bueno, ¿qué es falla orgánica? Entonces, decimos que falla orgánica es aquello igual o más de dos sistemas en cualquiera de los tres sistemas. O sea, cuando hay falla orgánica, puede ser igual o más de dos sistemas. Dos sistemas o más de dos sistemas. De los tres sistemas que tomamos en cuenta en la falla orgánica, como son el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar y el sistema renal. Si hay falla en dos o en más de dos sistemas, hablamos de falla orgánica. ¿Qué es falla cardiovascular? La falla cardiovascular es cuando la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio. El paciente tiene falla cardiovascular. ¿Qué es falla pulmonar? Cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. ¿Y qué es falla renal? Cuando la creatinina está por encima de 2 miligramos por decilitro, pero posterior a la rehidratación. Hemos dicho que el paciente con pancreatitis aguda es un paciente con deshidratación severa, importante, que puede llevar a un cuadro de hipovolemia en el paciente. Consecuencia, medimos la creatinina después de la rehidratación. ¿Por qué? Porque si la medimos antes de rehidratarlo al paciente, está con falla renal, pero pre-renal, consecuencia de la hipovolemia. En cambio, si lo rehidratamos y el paciente persiste con una creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro, estamos hablando de una insuficiencia renal principal o orgánica, ¿verdad? Localizada a nivel del riñón. Porque existe también una insuficiencia renal posrenal, ¿verdad? Llamamos también falla renal parenquimatosa, o sea, está en el riñón. Estos son los tres tipos de falla que puede presentar el paciente. Recuerden que un paciente con pancreatitis orgánica no solamente puede presentar una falla en algún sistema, puede fallar el sistema cardiovascular asociado al sistema renal, por ejemplo. No siempre va una sola falla, sino pueden ir. La falla puede ser multiorgánica. Pancreatitis aguda grave, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En la medida que va avanzando la pancreatitis aguda grave, ¿verdad? Surgen las complicaciones. Y aquí hablamos ya de las complicaciones sistémicas. Cuando prácticamente las enzimas pancreáticas pasan ya al torrente sanguíneo y empiezan a producir alteraciones a nivel de todos los otros sistemas que hemos tomado en cuenta, como el sistema cardiovascular, sistema pulmonar, sistema renal. Aquí ya hablamos entonces de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué es importante detectar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Porque hay mayor riesgo de falla orgánica persistente. La falla orgánica en la primera semana generalmente da una mortalidad del 70%, es decir, el paciente se muere. De cada 170 pacientes con falla orgánica en la primera semana, ya tienen falla orgánica, generalmente la mortalidad es altísima, 70%. Y la posibilidad de una necrosis infectada, mortalidad extremadamente alta. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico ahora de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cuando es 2
o más de dos de los siguientes criterios. 1. La frecuencia cardíaca es más de 90 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria puede ser de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial, una presión de dióxido de carbono mayor de 32 milímetros de mercurio. Estamos en presencia de falla respiratoria. Mejor dicho, de la frecuencia respiratoria como parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y finalmente medimos la temperatura. Vean que la temperatura puede variar. Puede ser mayor de 38 grados centígrados o puede ser menor de 36 grados centígrados. Es decir, es parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que el paciente esté en hipotermia o esté en hipertermia. Lo mismo sucede en el laboratorio. La presencia de leucocitos. La presencia de leucocitos puede ser mayor de 12.000 por milímetro cúbico o puede ser menor de 4.000 por milímetro cúbico, con presencia generalmente de un 10% de cardiatos. Es decir, si medimos el leucograma en el paciente con pancreatitis aguda grave que tenga complicación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sus leucocitos puede haber, si medimos el leucograma, puede haber leucocitosis o puede haber leucopenia. Finalmente hablamos de las complicaciones. Debemos pensar en la evolución de un paciente que se está complicando cuando el dolor abdominal persiste o mejora, pero vuelve nuevamente el dolor, con aumento de enzimas pancreáticas o aumento de falla orgánica o signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En estos casos, generalmente el paciente se está complicando. En la actualidad, la tomografía con emisión de positrones es una herramienta diagnóstica no invasiva para detectar colecciones entre las más importantes. No siempre se tiene este tipo de tomógrafo, que es un tomógrafo, es la aplicación de la tomografía más la utilización de material radioactivo. Pero es un buen medio como herramienta no invasiva para determinar las complicaciones, principalmente en el paciente, sobre todo cuando hay colecciones. Existen 4 tipos de colecciones que se pueden formar en un paciente con evolución de una pancreatitis aguda. Uno, la colección líquida aguda, antes de las 4 semanas, asociada a pancreatitis aguda intersticial o edematosa, que es la que vemos con frecuencia, en ausencia de necrosis. La mayoría son estériles y la resolución generalmente es espontánea, no le hacemos ningún tratamiento. Generalmente esta colección se reabsorbe. Generalmente aparece entre las 4 semanas de iniciado el proceso de pancreatitis aguda. La colección necrótica, esta sí ya tiene mayor cuidado. La colección necrótica aguda, que ocurre en pancreatitis aguda necrotizante, ocurre generalmente las primeras 4 semanas, puede ser estéril o infectada. Si es estéril, se maneja conservadoramente. Mientras no se infecte la colección, lo manejamos en forma en observación, nada más del paciente. Generalmente también suele resolverse. En los pacientes que desarrollan pancreatitis aguda grave y pancreatitis aguda necrotizante o colecciones líquidas persistentes, el tratamiento consiste en administrar antibióticos. Drenaje percutáneo guiado por tomografía, necrosectomía. Este enfoque es superior a la necrosectomía abierta tradicional con respecto al riesgo de complicaciones. La necrosectomía percutánea, o sea, sacar el tejido necrótico a través de una punción guiada por tomografía computada, es un buen método de tratamiento, a diferencia de lo que se hacía antes,
Y todavía, no sé si se sigue haciendo, pero en la actualidad se trata de hacer a través de una punción percutánea. Antes lo que se hacía es abrir el abdomen y sacar el tejido necrótico. Esta intervención tenía muchas más complicaciones y generalmente el paciente a la larga moría. Pseudoquiste. Aparece alrededor de las 4 semanas. Si es asintomático, se maneja conservadoramente, ya que el 50% se resuelven espontáneamente. Debe intervenirse principalmente con técnicas endoscópicas. En la actualidad, prácticamente lo que se tiende a hacer en el drenaje de los pseudoquistes es hacer drenaje a través de la endoscopia. O sea, meter el endoscopio hasta el estómago y a través del endoscopio hacer endoscopía terapéutica para drenar el pseudoquiste, si es que es necesario. Un pseudoquiste, por ejemplo, de 3, 4 centímetros, 5 centímetros, generalmente lo dejamos allí porque se va a reabsorber, no necesita drenaje. Pero un quiste de 20 centímetros cúbicos o más requiere drenaje. Entonces, el drenaje que se utiliza generalmente actualmente es el drenaje transendoscópico. Finalmente, el absceso. Después de 4 semanas, en el contexto de una pancreatitis aguda necrótica, su manejo es similar a una pancreatitis aguda necrótica infectada, o sea, utilización de antibióticos. Finalmente, hablamos de las complicaciones sistémicas y hemos hablado del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ocasiona shock, falla cardíaca, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hiperglicemia, coagulación intravascular diseminada, que son prácticamente los efectos ya casi finales de un paciente con pancreatitis aguda que lamentablemente va a evolucionar mal. ¿Qué sucede generalmente después de haber pasado una pancreatitis aguda? El paciente puede llegar a tener alguna secuela, en algunos casos sí. El paciente con pancreatitis aguda, la disfunción pancreática endocrina, como una prediabetes de tipo diabetes mellitus tipo 2, aparece en el 20 al 30%. Sobre todo de déficit del páncreas exócrino. También podemos tener pacientes con pancreatitis crónica en 1/3 o la mitad de los casos. Secuelas que en la actualidad en nuestro medio yo veo con muy poca frecuencia, probablemente porque la mayoría de las pancreatitis agudas que vemos nosotros en nuestro medio son pancreatitis agudas leves. En pancreatitis aguda grave sí pueden haber estas secuelas que puede dejar la pancreatitis. Otras complicaciones, la trombosis de la vena mesentérica, la citis por trombosis de la vena mesentérica superior, el aneurisma esplénico, pueden incurrir tras varias semanas hospitalarias. Vean que pueden ocurrir todavía varias cosas después de una pancreatitis aguda. Finalmente llegamos al tratamiento. En 3 cosas se basa el tratamiento de la pancreatitis aguda. 3 son los pilares que hacen el diagnóstico, mejor dicho, el tratamiento de pancreatitis aguda. 1, el NPO. 2, la restitución hidroelectrolítica. Y 3, el manejo del dolor. Estos 3 son los pilares que se aplican en el tratamiento de pancreatitis aguda. Y está todo basado en estos 3 pilares. ¿Por qué le ponemos al paciente NPO en pancreatitis aguda? Porque el paciente queda en nada por vía oral, porque lo que queremos hacer es que el páncreas quede en reposo absoluto, que no haya estímulo de ningún tipo. Cualquier cosa que ingrese al estómago estimula automáticamente el páncreas y en consecuencia estimula también la autodigestión, agrava la autodigestión del páncreas. Entonces, el NPO, el nada por vía oral, tiene esa función, la de dejar el páncreas prácticamente en reposo absoluto. Nada debe entrar para estimular
el páncreas. Segundo, el paciente con pancreatitis aguda asocia generalmente con frecuencia el secuestro de líquido en el tercer espacio, depresión de volumen intravascular, consecuencia de los vómitos e incremento de pérdidas insensibles. Si no responde a la fluidoterapia intravenosa, generalmente el paciente debe ser internado en terapia intensiva. Debemos considerar que el paciente con pancreatitis aguda es como un paciente quemado. Está perdiendo cualquier cantidad de líquido hacia el tercer espacio, ¿verdad? Está perdiendo líquido hacia la cavidad, hacia el lumen intestinal, porque hay hilio paralítico, en consecuencia acumulación de líquido dentro del intestino. También consecuencia del proceso peritoneal que se produce, consecuencia de la excitación peritoneal química por las enzimas, se produce también pérdida de líquidos hacia la cavidad abdominal. El paciente pierde cualquier cantidad de líquido, por eso es un paciente deshidratado, muchas veces en estado de hipovolemia. Una de las conductas que debemos tomar, si el paciente ha sido hidratado correctamente como corresponde y no responde prácticamente adecuadamente, este paciente va a requerir terapia intensiva. Requiere una unidad de terapia intensiva. La hidratación, consecuencia de esta deshidratación que sufre el paciente con pancreatitis aguda, la hidratación debe ser agresiva, sobre todo entre las primeras 24 horas. Se dice que debe utilizarse soluciones cristaloides entre 200 a 500 mililitros hora o de 5 a 10 mililitros kilogramo peso hora, que en realidad es un aporte de aproximadamente 2.500 a 4.000 centímetros cúbicos o mililitros en las primeras 24 horas para mantener una presión arterial media efectiva de 65 milímetros de mercurio. Vean que la agresión, que la reposición electrolítica en el paciente con pancreatitis aguda debe ser importante. Mínimo tienen que entrar entre 2.500 a 4.000 mililitros de soluciones cristaloides en las primeras 24 horas. ¿Cuál es el riesgo que se corre con esta sobrehidratación agresiva que debemos tomar en cuenta? Es la sobrecarga de volumen, por lo que debe adaptarse según el grado de depresión de volumen intravascular y la reserva cardiopulmonar disponible, teniendo consideraciones especiales en pacientes con falla renal o cardiopulmonar. O sea, esta hidratación agresiva que le estamos haciendo al paciente de 2.500 a 4.000 centímetros cúbicos en 24 horas, no la podemos hacer en el paciente que ya tiene antecedentes de enfermedad de base que llamamos, como ser, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular. Tendremos que restituir y ver cuánto le vamos a poner a ese paciente con falla cardiovascular o al paciente con falla cardiopulmonar. Perdón, no falla, sino antecedentes de enfermedad cardiovascular o antecedentes de enfermedad cardiopulmonar. ¿Verdad? En un paciente, por ejemplo, que tenga ya antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica, que lamentablemente hace una pancreatitis aguda. En este paciente no se puede hacer la misma hidratación agresiva que con un paciente que no tiene problema cardíaco. Entonces debemos tomar en cuenta la reserva cardiopulmonar en el paciente para la hidratación. De lo contrario, podemos entrar en un problema de sobrecarga de volumen en el paciente. Y en vez de hacerle un favor, lo empeoramos. Es decir, por ejemplo, si tiene falla cardíaca el paciente y le metemos esta cantidad de líquido, el paciente va a aparecer en las próximas horas con un edema agudo de pulmón. En consecuencia,
el paciente le pone un estado mucho más grave. Además de su pancreatitis aguda, que ya es un problema grave en el paciente, ahora le asociamos algo como un edema agudo de pulmón. Consecuencia, la hidratación, si bien debe ser agresiva en pancreatitis aguda, debe siempre tomar en cuenta los antecedentes patológicos del paciente. La diuresis debe estar en 0.5 mililitros por kilogramo peso hora y así disminuir los niveles de nitrógeno ureico. El objetivo es lograr una diuresis de 40 a 50 milímetros hora, aproximadamente 400 milímetros cada 8 horas. Este más o menos debe ser el volumen de la diuresis que nos está permitiendo determinar de que la hidratación que estamos haciendo es la adecuada. Los analgésicos. Los analgésicos generalmente hemos dicho que la intensidad del dolor en este tipo de pacientes es importante. Muchas veces una dipirona, por ejemplo, no va a controlarle. Entonces necesitamos analgésicos opiáceos. Dependiendo de cada paciente, pueden utilizarse, por ejemplo, opiáceos como la petidina, la pentazocina, el fentanilo, ketorolaco, tramadol, meperidina y de última la morfina. En la gran mayoría de nuestros pacientes con pancreatitis aguda leve responden muy bien al ketorolaco o al tramadol. En algunos casos sí se puede llegar a utilizar meperidina. Pero la gran mayoría de nuestros pacientes con pancreatitis aguda leve responden muy bien al ketorolaco o al tramadol. Aquí estamos observando una pieza quirúrgica, ¿verdad? Donde observamos una necrosis grasa en esta zona. La nutrición. Recordemos que estamos diciendo que es un paciente que tiene que estar en NPO. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Hay muchos pacientes que por el problema de una pancreatitis aguda grave deben permanecer varios días y semanas con nada por vía oral. Entonces, la indicación de la nutrición especializada desde el ingreso sigue siendo de elección la nutrición enteral. Sobre la nutrición parenteral total, que tiene por una parte es más cara, por cada día de nutrición parenteral es una erogación importante de dinero, es más riesgosa y es menos efectiva. En consecuencia, la de elección, la nutrición enteral. En pancreatitis aguda leve sin falla orgánica o necrosis puede iniciarse la nutrición enteral desde el ingreso en ausencia de dolor intenso, náuseas, vómitos e hilio, sin esperar que la amilasa y la lipasa vuelvan a la normalidad. Aunque estén todavía elevadas, igual se puede iniciar la nutrición enteral. Si está indicada la nutrición parenteral total, aún así se debe hacer nutrición enteral. Se recomienda mantener mínimamente la nutrición enteral para preservar el efecto trófico de la mucosa intestinal por sonda, ya sea principalmente por sonda nasoyeyunal, que es mejor que la sonda nasogástrica, pues disminuye la secreción pancreática y previene la traslocación bacteriana desde el intestino al páncreas, provocando infecciones. Entonces, aún cuando el paciente está con nutrición parenteral total, igual, hay que darle dosis mínimas de nutrición enteral a través de una sonda nasoyeyunal. ¿Qué previene esto? Previene que el paciente haga un síndrome de mala absorción posteriormente cuando el paciente salga de la pancreatitis aguda por atrofia de la mucosa intestinal. Si el paciente permanece demasiado tiempo con pancreatitis, con nutrición parenteral total, se produce atrofia de la mucosa intestinal. En consecuencia, cuando quiera volver, probablemente vamos a tener procesos diarreicos en el paciente por síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Por atrofia de la mucosa intestinal. Entonces, para prevenir que no haya atrofia de la mucosa intestinal, le ponemos dosis mínimas de
alimentación enteral, nutrición enteral. Los antibióticos. La pancreatitis aguda es una inflamación estéril. De principio no requiere antibióticos. Debe utilizarse antibióticos solamente en el tercio de las pancreatitis agudas, que son las pancreatitis agudas necróticas. En estos casos puede estar indicada la utilización de antibióticos. Pero una pancreatitis aguda leve es un proceso inflamatorio estéril. En consecuencia, no hay necesidad de utilizar antibióticos. Debe reservarse en pancreatitis aguda leve, debe reservarse la utilización de antibióticos para otras complicaciones que pudiera tener el paciente secundaria, podríamos decir, asociadas a la pancreatitis aguda, como ser, por ejemplo, sospecha o confirmación de infecciones locales o extrapancreáticas, como neumonías, infección del tracto urinario, colangitis, sepsis, flebitis en el sitio de la venopunción. En esos casos sí utilizar antibióticos, pero para tratar las infecciones asociadas a la pancreatitis aguda leve. El uso de antibióticos profilácticos no está indicado en pancreatitis aguda leve. Moderadamente grave o grave, con necrosis estéril, pues incrementa la prevalencia de infecciones micóticas y el desarrollo de microorganismos multidrogos resistentes. Entonces, administrar profilácticamente a un paciente con pancreatitis aguda leve, por ejemplo, antibióticos, no está indicado. Lo mismo que no está indicado también en pancreatitis aguda grave o con necrosis estéril, en la cual no hay indicio de proceso infeccioso a nivel de la necrosis. En estos casos, no está indicado administrar antibióticos. ¿Por qué? Porque se ha visto que en estos pacientes lo que se desarrolla es la proliferación principalmente de cepas de hongos, infecciones micóticas. Además del desarrollo de microorganismos que son multiresistentes a múltiples antibióticos. Por esto es necesario establecer cuándo le vamos a poner antibiótico a un paciente con pancreatitis aguda. En caso necesario, en las pancreatitis agudas necróticas con infección de la necrosis, en estos casos se puede utilizar carbapenémicos como el imipenem o el cilastatin, ¿verdad? Antibióticos ya de últimas, son antibióticos que nos queda, después de estos antibióticos ya prácticamente no nos queda más antibióticos para utilizar en el paciente. En esos casos sí. También puede utilizarse en nuestro medio lo que más utilizamos en este tipo de pacientes con pancreatitis aguda grave, con necrosis infectada, las quinolonas como las quinolonas ciprofloxacina, por ejemplo, metronidazol o las cefalosporinas en altas dosis. Finalmente, ¿qué hacemos con el cálculo que está en el coledo, que ha sido la causa de la pancreatitis aguda? Estamos haciendo el tratamiento de pancreatitis aguda, pero ¿qué hacemos ahora con el cálculo que está en el coledo? Hay que hacer colangiopancreatografías retrovertendoscópicas. El tratamiento ideal. Generalmente asociada a esfinterotomía. Disminuye la mortalidad y las complicaciones comparada con los casos que no se hace esfinterotomía. Su uso se limita a pacientes con colangitis sobreagregada, pancreatitis aguda biliar y debe ser generalmente urgente, de preferencia en las primeras 24 horas. Es decir, hacemos colangiografía, ¿verdad? Vemos el cálculo y a continuación hacemos esfinterotomía para sacar el cálculo. Se ha visto que hay una muy buena evolución con los pacientes que se hacen colangiopancreatografía más esfinterotomía, generalmente en las primeras 24 horas. Una muy buena evolución.
Como tratamiento en colitiasis documentada por imágenes o hallazgos altamente sugestivos de cálculo persistente en conducto biliar, por ejemplo, ictericia, aumento progresivo de las pruebas de función hepática o dilatación persistente del colédoco. En todos estos casos ya nos están indicando la presencia de cálculo en la vía biliar. En consecuencia, hay que sacar ese cálculo de la vía biliar. Lo mismo sucede en el paciente que tiene sintomatología de colangitis. También está indicada hacer la colangiografía más esfinterotomía. En todos los casos, como ya hemos hablado cuando hemos visto coledocolitiasis y colelitiasis, la colecistectomía debe ser realizada lo antes posible. Idealmente en el mismo ingreso hospitalario en el paciente con pancreatitis aguda leve. Generalmente, 1 o 2 semanas el paciente debe ser intervenido. En lo probable y en lo mejor todavía es el paciente antes de ser dado de alta de una pancreatitis aguda leve de origen biliar, después de haberle hecho una colangiografía con esfinterotomía, de haber sacado el cálculo, el próximo paso es decirle a la paciente que tiene que operarse de vesícula para sacar la vesícula con cálculo. Ya lo hemos dicho esto en las anteriores clases. Muy bien, un poco larga el análisis de la pancreatitis aguda, pero esto es todo lo que se ve en pancreatitis aguda. Vean que es una enfermedad que puede comenzar en forma leve, que es afortunadamente la mayoría de nuestras pancreatitis agudas que vemos en nuestro medio, pero también puede evolucionar a una pancreatitis aguda grave que finalmente provoca la muerte del paciente. Muy bien. De esta manera hemos terminado el tema. No sé si hay alguna otra pregunta. Si hay alguna pregunta en relación al caso, adelante. De lo contrario, nos vemos la próxima clase. Hemos tratado de correr un poquito en el tema, pero de todas maneras tampoco no hemos corrido demasiado, ¿verdad? Es un tema un poquito largo, pero importante sobre, lamentablemente, todas las complicaciones que puede surgir en una pancreatitis aguda, que es importante que usted la sepa. Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta. Nos vemos entonces la próxima clase, ¿de acuerdo? Y como siempre, cuídense y hasta la próxima.